Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo día del novenario en honor del Santo Cristo de la Capilla. Hoy, unidos como comunidad, meditaremos en la experiencia del discernimiento y la conversión. Ayer, precisamente en la conclusión de la predicación, escuchábamos cómo el Papa Francisco nos invita a entender que la experiencia de la crisis de la pandemia es una invitación a detenernos y es una interpelación que el Señor nos hace a que nuestro actuar tenga que ser diferente. Hoy precisamente meditamos en esa experiencia, lo que es el discernimiento, lo que es la conversión. En este día reconocemos cómo Jesús nos invita a meditar en los signos de los tiempos. Aquel texto bellísimo en el que Jesús reclama a la comunidad de sus discípulos que son muy capaces para entender lo que pasa en el mundo, pero son incapaces de entender la responsabilidad que tienen ante las situaciones presentes. Toma aquellos signos de cuando ven una nube que sale del poniente, saben que va a llover y en efecto llueve. Cuando sienten el viento del sur, saben que va a hacer calor y en efecto hace calor. Dice, hipócritas, ¿cómo son capaces de interpretar lo que pasa afuera y no la responsabilidad que tienen de construir el reino? Es esta invitación la que meditaremos en este día. Este tiempo de pandemia nos invita a discernir y a tomar decisiones para transformar el camino de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra comunidad y de la humanidad entera. Hace 2 meses el Papa Francisco publicó la editorial Vaticana un compendio de los distintos mensajes que ha brindado el Papa Francisco en este tiempo de pandemia. Se llama La vida después de la pandemia. En este compendio, muchos de los momentos en sus mensajes es para insistir. Este tiempo es una invitación muy fuerte, es un imperativo a que la humanidad se detenga, a que replantee su estilo de vivir, a que replantee la vida que debe emprender. El Papa nos invita pues al discernimiento. Nos dice el Papa que le preocupa el automatismo cultural que estamos viviendo. Dice, esta situación de la realidad quiere despertarnos de ese automatismo donde nos dejamos llevar por una gran corriente a la que llamamos cultura posmoderna, que en un embate muy potente va llevando todo lo que encuentra a su paso. Esta grande corriente ha influido mucho en la cultura de hoy. Las últimas 3 décadas han ido poniendo en sintonía a todas las culturas y nos han sumergido en ese flujo tan potente que es la posmodernidad, caracterizada por un lado, el imperio de la economía, entendida no como un medio, sino como un fin, donde el consumismo se ha vuelto como una fascinación del ser humano de hoy, donde el ser humano necesita para vivir bien poco. Sin embargo, obsesionado por el consumo, nos hemos vuelto depredadores hasta de la misma naturaleza. Otras características de esta cultura es que abandonamos las fundamentaciones racionales para dedicarnos más a las apariencias. Ya no nos gusta reflexionar y buscar el porqué de las cosas, sino actuamos por los gustos. Hay un abandono de la ética para preferir la estética. Nos gusta más las apariencias que el ser en realidad. Este ambiente nos ha hecho reconocer que se ha impuesto el poder absoluto de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Es un contraste muy notable cómo hay una abundancia de información. Sin embargo, hay muy poca concientización. Y esta información va siendo como que formateando a todos y vamos todos integrándonos en esa experiencia, asumiendo las tecnologías de la información e invirtiendo en ello nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros talentos. Invertimos mucho en una vida virtual que nos distancia de la realidad. Preferimos estar sumergidos en el ámbito virtual y abandonamos nuestro compromiso con la realidad, con lo concreto. De hecho, en las relaciones personales dependemos ya más de las relaciones virtuales que del encuentro con el otro, donde podemos ver, oler, escuchar, sentir. Estos ambientes ha creado también que vivamos en un ambiente de superficialidad, donde nos afanamos demasiado en lo efímero, en lo pasajero, y en donde no profundizamos, donde no echamos raíces. Esto provoca que la personalidad individual viva un resquebrajamiento, y esto es lo más difícil. El ser humano de las últimas décadas se ha vuelto muy frágil en su personalidad. Temas como disciplina, resiedumbre de espíritu, perseverancia, asumir procesos, ya no nos interesan mucho. Unido a esto con el individualismo, hace que nos volvamos muy frágiles y que rápidamente perdamos la paz ante cualquier conflicto, dificultad. Muchos de estos elementos nos hacen entender que el hombre de hoy está viviendo en ese automatismo cultural y que es necesario hoy salirse de ese ambiente, detenernos para ver cómo reorientar este caminar de la cultura de hoy. El detenernos es la invitación del Evangelio de hoy, detenernos. Hay una poesía muy bella que nos invita a eso y que se va a publicar en su pantalla. Es una poesía que yo aprendí hace 23 años en una experiencia de ejercicios espirituales de un mes. Es obra de un jesuita, Luis Carlos Flores Mateos. Dice así la poesía: para ver mi verdad no tengo tiempo, se lo doy todo a los otros sin pensarlo. Y cuando quiero dar algo a lo mío, el reloj me recorta mi entusiasmo. Mañana sí, mañana veré esto. ¿Cuántas veces lo he dicho y no lo hago? Mientras fuera enciendo luminarias, la sombra en mi interior se va acentuando. Mañana la promesa traicionera, mezcla de cobardía y desencanto. A tientas vivo en mi conciencia. ¿Cuándo abriré ventanas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta bella poesía valdrá la pena que la hagamos nuestra, porque es una invitación a detenernos, a profundizar. El ser humano está hecho para la espiritualidad. Somos seres de interioridad. El fundamento de nosotros está en la profundidad de nuestro ser. Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Una pequeña poesía del mismo autor, que es un poeta y místico, señala eso. Dice: subí a buscarte en la cúspide. Al no encontrarte, fui al abismo. Inútil esfuerzo, porque te encontrabas en lo fondo de mí mismo. Es decir, a veces queremos buscar a Dios afuera, no, adentro. Tenemos que retornar a la vida espiritual, a la interioridad. Y hoy en el discernimiento queremos aprender, practicar más, disfrutar más esta experiencia, el detenernos, el profundizar. Precisamente discernimiento es eso, es profundizar más la realidad desde abajo, desde dentro, desde lo profundo, interiorizar más desde cerca, es decir, entender que Jesús mismo asumió esa condición al encarnarse, asumió la realidad
Profundizar en la realidad es propio del ser humano, nuestra inteligencia está llamada a ello. Hoy le pedimos precisamente eso a Dios, que nos conceda la gracia de discernir, de trabajar más desde la interioridad, de detenernos, para poder vivir una auténtica conversión. La conversión, entendida en el griego de metanoia, es un cambio de mentalidad. Y no podemos cambiar de mentalidad si no profundizamos, si no interiorizamos, si no discernimos. Por eso el llamado en este día es a eso, a vivir el discernimiento y la conversión. No sé si hay algún comentario. Recuerden que este es un programa de diálogo donde podemos compartir unos y otros. Si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer llegar, con mucho gusto. Solo hay saludos para las familias y hacen un comentario sobre la oración acerca del tema del aborto. Bueno, un saludo para todas las familias, para todos los que se unen en este programa de diálogos con el predicador. Muy importante el tema de la oración. Precisamente el discernimiento es ponernos en sintonía con el Espíritu. El autor del discernimiento es el Espíritu Santo y el Espíritu es el que nos ilumina, el que mueve nuestra voluntad, y esto se hace en un ambiente de oración. Aprovechar más el silencio, aprovechar más la oración. Con la oración nos ponemos en sintonía con el Espíritu. Nuestra vida se pone en el camino del Espíritu de Dios, que es el que nos dice cuál es la voluntad que habremos de seguir. Padre, preguntan, ¿cómo empezar la interiorización? ¿Qué leer o de dónde partir? Bueno, por un lado, la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios es discernimiento puro. Precisamente hace unos días acabamos de escuchar el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, donde se presentan las parábolas del reino. Todas ellas son una invitación hacia el discernimiento, al dejar que la palabra de Dios entre en nosotros como la semilla y que pueda producir frutos abundantes. La meditación de la palabra, la oración, el silencio, la vida de interioridad, el estar más atentos a lo que pasa. Y en este sentido se requiere mucho esfuerzo. Recuerden que es difícil dejar la esclavitud cuando amamos las cadenas. Es decir, será muy difícil vivir la interiorización, vivir la profundidad, cuando estamos fascinados por este ambiente tan vertiginoso, tan acelerado, marcado por la superficialidad. Se requiere esfuerzo y en este sentido es el esfuerzo por el reino. Los invito a que dejemos que en este novenario sigamos viviendo el discernimiento para llegar a una conversión. De hecho, esa es la finalidad. El Papa Francisco nos ha pedido eso, que discernamos la realidad que estamos viviendo con la pandemia y la cultura en la que estamos inmersos para ver de qué manera optar por un proyecto mejor para los demás. Y esto lo vamos a encontrar en ese ponernos en sintonía con Él, desde la oración, desde la meditación de la palabra. Muy bien, quisiera pues el cerrar este momento de diálogo invitándolos a que sigamos unidos en la oración, a tener esa apertura y esa disposición. Definitivamente se requiere apertura y disposición para vivir el discernimiento y la conversión, porque el Espíritu de Dios que obra en nosotros nos mueve, nos impulsa, nos saca de nuestra zona de confort, nos impulsa a la salida, a vivir nuevas experiencias. Y esta es una situación difícil, a nosotros nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Entonces aprovechemos este tiempo de gracia y dejemos que el Espíritu de Dios nos mueva al discernimiento. Dispongamos lo mejor de nosotros, no tengamos miedo. El Espíritu nos llevará a mejores lugares, a la realización de nuestra vida.